El diccionario lo define como el sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directa o por medio de representantes. Además, indica que es una sociedad que reconoce y respeta como valores esenciales la libertad y la igualdad de todos frente a la ley. Sin embargo, el término ha ido evolucionando con el pasar del tiempo y por eso hoy hablaremos sobre la democracia. Pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hay muchas valoraciones de si es buena, mala, peor o mejor, pero nadie dice que es la democracia, ¿no? Pues, vamos, nadie lo dice, vamos, entendámonos, claro que lo dicen, pero lo dicen en términos tan absolutamente metafísicos que no hay quien lo entienda, por lo menos yo no lo entiendo. Algo curioso que ocurre con la definición de democracia es que ha sido reinterpretada múltiples veces. Basta con ver el diccionario para darse cuenta de lo que hablo. Sin embargo, esto es peligroso porque puede desvirtuar el concepto. Hace ya varias décadas, Carlos Rangel advirtió de que uno de los éxitos más lamentables del marxismo en Latinoamérica había sido erosionar el concepto formal de democracia representativa y los principios de la revolución liberal. No hay ningún líder caudillista o totalitario socialista de la región latinoamericana que no haya llevado a cabo su programa de demolición institucional sin ponerle la etiqueta de democrático. E incluso, en los casos más recientes, como los de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, se han justificado los proyectos de concentración de poder bajo el pretexto de que son democráticos porque el pueblo así lo quiere. El engaño populista, Axel Kaiser y Gloria Álvarez. Cuando hablamos de democracia, normalmente nos referimos a la democracia liberal, aquella que reconoce el poder de los ciudadanos y la dignidad del individuo. En ese sentido, existen tres tipos de democracia: la democracia directa, donde el pueblo toma las decisiones directamente; la democracia representativa, donde la población elige representantes para que ellos tomen las decisiones; y la democracia participativa, donde la población aún elige representantes, pero puede ser consultada y decidir directamente sobre temas específicos. La democracia ha evolucionado a lo largo de la historia hasta llegar a nuestros días, pero para entender mejor cómo es que la concebimos actualmente debemos darle un vistazo al pasado. El origen exacto de la democracia es incierto, pues parece que han habido tribus muy antiguas que han usado sistemas semejantes. Sin embargo, se considera que la democracia se originó en la ciudad de Atenas durante el siglo VI a.C. Este primer tipo de democracia se caracterizó en un gobierno en donde los ciudadanos participaban directamente en las decisiones políticas de la ciudad. No obstante, tenían restricciones como que solo los ciudadanos con poder económico podían participar dentro de las decisiones políticas y excluía a los esclavos y personas de clases bajas. Luego, tras la expansión de Macedonia, la democracia ateniense llegó a su final, dando paso a otras formas de gobierno más importantes dentro de la historia antigua. Los romanos adoptaron distintos elementos de la democracia griega, tales como que el Senado sea responsable de la elaboración de leyes, mientras que otras funciones del gobierno eran llevadas a cabo por las magistraturas, los cuestores, los pretores y los cónsules. Todos estos funcionarios debían ser elegidos por los ciudadanos con derecho que en un principio era únicamente para los llamados patricios. Sin embargo, con el paso del tiempo, los plebeyos lograron ejercerlo. Fue durante el siglo XVIII que apareció una nueva forma de gobierno democrático totalmente distinto a la democracia antigua, influenciada totalmente por las corrientes del liberalismo, la ilustración y los cambios económicos que acontecían en el mundo durante esas épocas, gracias al crecimiento en el comercio y la industria. Se comenzaron a cuestionar los sistemas monárquicos y a defender una forma de gobierno en donde se limiten los poderes del Estado y se velen por las libertades individuales de cada uno, como su derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la propiedad y al derecho que poseen todos los miembros de una comunidad a poder ejercer política sin importar su etnia, religión, tendencia ideológica o posición económica.
La base de la democracia moderna aparece con la independencia de los Estados Unidos en 1776, la cual ayudó dentro de los procesos históricos más importantes para la democracia. Este hecho se trató de la primera vez que una colonia se independizaba, logrando que el poder político fuera sometido al consentimiento ciudadano y que se escriban las libertades individuales en la Constitución. A lo largo del siglo XX existieron distintos hechos históricos que terminaron de ayudar a ampliar el significado de democracia. Entre ellos tenemos las consecuencias de los sistemas políticos totalitarios y la crisis económica mundial del año 1929, conocida como el crack del 29. La crisis de las instituciones modernas y el desarrollo de la revolución tecnológica puso en discusión una democracia más directa, en donde los ciudadanos participen activamente en las decisiones y no solo cuando hay elecciones. En política, lo más importante no es tener la razón, sino que se la den a uno. Konrad Adenauer, primer canciller de la República Federal Alemana y uno de los padres fundadores de la Unión Europea. En democracia es muy importante hablar de política. Solo así podemos contrastar nuestras ideas para afianzar saberes previos y aprender o adquirir nuevos puntos de vista. No obstante, es fundamental estar atentos a las narrativas que pretenden posicionar los actores políticos porque distorsionan la realidad con la intención de influir en el imaginario colectivo y conseguir réditos electorales. Lo importante es no perder de vista la realidad objetiva y ser crítico con la información que tenemos. Es que tal y como está concebido nuestro sistema democrático, basta una buena narrativa que convenza a la mayoría para que nos restrinjan las libertades individuales a todos. De hecho, con una buena narrativa, los políticos pueden llevar a la población de lo impensable a lo políticamente correcto. Por ello, lo más recomendable es darse un tiempo para leer escuelas de pensamiento político que permitan discernir mejor lo que ocurre en la coyuntura. No basta con saber lo que ocurre, sino también saber cómo interpretar lo que ocurre, cuáles son sus alcances y cómo interactuamos con ellos. Todos los males de la democracia pueden curarse con más democracia. Alfred Emanuel Smith, ex gobernador de Nueva York. Un aspecto muy importante de la democracia es el sistema que se utiliza para elegir a los representantes. Por ello, el diseño de los distritos electorales cobra una relevancia enorme. Esto, claramente, lo saben los políticos y por eso ocurren cosas como el gerrymandering. ¿No conocías este término? Te lo cuento. Imaginemos que en el distrito electoral hay 50 votantes como vemos en la imagen, de los cuales 30 votan por los rojos y 20 por los azules. En principio sería lógico suponer que van a ganar los rojos, pero no. Esto depende de cómo estén divididos los sectores. Si lo hacemos como aparece en la última imagen, lo que ocurre es que ganan los azules. Así es, una inocente división puede cambiar por completo una elección. ¿Y por qué se le conoce a esto como gerrymandering? Bueno, ocurre que un exgobernador de Massachusetts y vicepresidente de los Estados Unidos llamado Elbridge Gerry diseñó en 1812 los sectores de Massachusetts para favorecer a su partido. Como la forma que le quedó era toda rara y parecía una salamandra, en inglés salamander, juntaron Jerry con salamander y les quedó gerrymandering. Pero este es solo un pequeño ejemplo de las miles de maneras que existen para manipular la democracia. Claramente existen formas menos sutiles. Estas pueden ir desde elecciones amañadas hasta golpes militares que desconocen los resultados electorales. Y en Latinoamérica, lamentablemente, sabemos sobre esto. La democracia de un Estado no se mide en cómo trate a sus seguidores, sino cómo trata a sus adversarios. Daniel Arzola, activista y artista venezolano. Algo que deberíamos preguntarnos es, ¿realmente vivimos en democracia?
Supongo que la primera respuesta que se te vendría a la cabeza es, bueno, sí, hay elecciones y elegimos libremente a nuestros representantes. Pero, ¿es eso realmente democracia o solo un sistema de representación? Etimológicamente, la palabra democracia viene del griego demokratia, formado por demos, que significa pueblo, y kratein, que significa gobernar. Es decir, democracia significa gobierno del pueblo. En consecuencia, para que consideremos a un sistema como democrático, el poder debe estar en manos del pueblo. Pero, ¿realmente el poder está en manos del pueblo? Bueno, analicemos nuestro sistema democrático. Efectivamente, tenemos elecciones en las que elegimos representantes. Sin embargo, no elegimos libremente, sino que debemos acomodarnos a la oferta electoral por más de que no estemos de acuerdo del todo con ellos. Además, el programa electoral no importa, porque al elegirlos le cedemos todo el poder y, a pesar de que la mayoría tiene una profunda desconfianza en los políticos, tenemos un sistema basado en la confianza, lo cual deriva en instituciones que empoderan aún más a los funcionarios. Inevitablemente, esta es una bomba de tiempo para la polarización. Esto impide que podamos ver a los políticos de manera crítica y que los defendamos como si nuestro equipo de fútbol se tratase. Pero, ¿al menos elegimos a los políticos por ser los más preparados? Pues no, y es hora de romper este mito. Decir que le cedemos el poder a los más preparados es una mentira. Para comenzar, no existe algo así como la gente más preparada, pues es un término que no puede aplicarse en este sentido. Los políticos son personas comunes y corrientes, muchas de ellas mediocres y, además, carecen de incentivos para gestionar bien los recursos. En realidad, sería muy arrogante por parte de un político decirle a un ciudadano que él puede manejarle la vida mejor que él mismo. Sin embargo, nos contamos esta mentira porque sin ella nuestro sistema de representación carece de sentido. Además, existe este prejuicio de que la sociedad es muy tonta como para poder decidir por sí misma. Entonces, podemos concluir que no vivimos en una democracia. Al menos no considerando su etimología, pues la manera en la que está diseñado nuestro sistema le quita el poder al pueblo y se lo da a los representantes, sin que exista una manera equiparable de reacción o de respuesta frente a ellos. El individuo queda expuesto a las políticas públicas que jamás fueron previstas ni consultadas. De hecho, con su poder, los representantes pueden malgastar los fondos, crear nuevos impuestos, generar privilegios para ellos y sus amigos, violentar la propiedad privada, expropiar, criminalizar actividades comerciales, depreciar los ahorros con inflación, cambiar las leyes, modificar la constitución, otorgarse más poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sin mencionar que su poder los coloca en una posición perfecta para cometer actos de corrupción, controlar los medios de comunicación, callar a sus opositores y otra larga lista de etcéteras que los latinoamericanos conocemos muy bien. Debido a esto, para que nuestro sistema democrático funcione, necesitamos hacer una reforma fundamental, cambiar nuestro sistema basado en la confianza a un sistema basado en la desconfianza, con la finalidad de que se pueda crear instituciones que respondan a este cambio de paradigmas y no sean los políticos quienes tengan el control, sino los ciudadanos. Esto nos lleva a hacer una crítica a la democracia. La democracia no es más que el gobierno de las masas donde el 51% de la gente puede lanzar por la borda los derechos del otro 49%. Thomas Jefferson. Algo en lo que deberíamos reflexionar es acerca de los límites de la democracia. ¿Qué cosas son tolerables en nombre de la democracia? ¿Hasta qué punto la mayoría puede obligar a la minoría? ¿Cuál es ese límite? Por ejemplo, si la mayoría decide que los homosexuales no pueden casarse, ¿es eso justo? O si la mayoría dice que a los que ganen más de $3.000 mensuales se les debe quitar la mitad de su dinero a pesar de que este sea fruto de su esfuerzo, ¿es esto justo? ¿O acaso es justo que la mayoría imponga, por ejemplo, una religión, una forma de vivir, una moral, una forma de comerciar, de consumir, un monto de impuestos que pagar, los lugares por los que se debe transitar o lo que sea que se interponga en el libre ejercicio de la vida de la minoría?
Para que la democracia funcione, no puede ni debe transgredir las libertades individuales bajo ninguna circunstancia y debe generar las condiciones para que se garantice el libre y eficaz desarrollo de las relaciones sociales, económicas, políticas, jurídicas y de cualquier otro índole, porque si la democracia es una conquista del pueblo, no puede ser que este sistema permita que la mayoría del pueblo le restrinja sus libertades a la minoría. No puede ser un sistema en el que la población se juegue su libertad en cada elección. En cambio, debe encontrar la manera de crear las instituciones que permitan que esas diferencias convivan en paz. La democracia solo parece adecuada para un país pequeño, Voltaire. Un problema evidente que tiene la democracia es que no funciona en territorios muy extensos, porque estos engloban a poblaciones muy diversas y diferentes entre ellas, las cuales tienen visiones particulares y heterogéneas condicionadas por el contexto en el que viven. Esto ocurre comúnmente en las repúblicas unitarias, las cuales buscan uniformizar a la población bajo las mismas reglas, ignorando las diferencias culturales, tradicionales e idiosincrasias, además de las necesidades particulares de su población. En estos casos, la voluntad de los electores se pierde en una masa de votos tan diversa que al final no representa a nadie. Por ello, la democracia funciona mejor en repúblicas federales. De hecho, entre más pequeño sea el territorio, como, por ejemplo, del tamaño de una provincia, es mejor, pues se podría llegar a recurrir a la democracia directa en cuestiones de carácter trascendental. Entre más independencia tenga la población para elegir sus propias leyes e instituciones, mejor podrá dirigir su destino y armonizar con las decisiones que tomen sus compatriotas de otros lados del país, y así evitar las polarizaciones y conflictos entre compatriotas. Llegado a este punto, te toca a ti. Déjame en los comentarios qué opinas de la democracia. ¿Crees que en tu país necesitan alguna reforma para mejorarla? ¿Estás contento con el sistema de representación? También, si el video te gustó, déjame un like. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos video todos los domingos. Hasta la próxima.